Bienvenidos. Estamos nuevamente en el último episodio de nuestra serie sobre la Pasión de Cristo, el que estamos intentando analizar con un poquito más de profundidad de lo que se hace habitualmente algunas circunstancias de la muerte de Jesús. Y estamos haciendo una última charla para Un ancla en la tormenta, que es la serie que estamos realizando. Bueno, pues el último de nuestros episodios sería prácticamente hacer una referencia a la crucifixión y al entierro. Ya hemos dicho algunas cosas de la crucifixión, pero queremos centrarnos en algunos aspectos. Por ejemplo, Jesús fue colocado entre dos ladrones. La palabra griega lestai se refiere a personas que eran delincuentes comunes, pero como sabemos muy bien, en el Evangelio se dice que había habido un episodio de un homicidio en riña tumultuaria, que es como se llama en derecho a lo que pasó, ¿no? Es decir, había habido una revuelta, los judíos estaban muy nerviosos porque se estaban cumpliendo el momento de la llegada del Mesías, según la aplicación de la medida que había colocado en el Antiguo Testamento el profeta Daniel, y entonces estaba a punto de llegar el Mesías. Por eso en ese momento había un bullicio social importante. Entonces, dos ladrones. ¿Por qué se les llama ladrones? Si eran realmente políticos. Bueno, pues esto era una cuestión de política precisamente por parte de los romanos. No querían llamar enemigos, darles categoría de soldados a aquellos que luchaban contra Roma en ese momento. Entonces se les llamaba como delincuentes comunes, ladrones, que es un término genérico exactamente del que se utilice como simplemente pues delincuentes de poca monta, ¿no? Y dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, dice el Evangelio. Y bueno, ¿quiénes son y por qué están allí? Pues probablemente eran de los que estaban con Barrabás, aunque pasa que Barrabás es pues perdonado, pero estos dos no, y entonces pues terminan muriendo con Jesús. Bueno, entonces Lucas diferencia al buen ladrón del mal ladrón. Y hay una cosa curiosa. Es el único que dice que uno le insultaba, pero otro no. Los otros evangelistas dicen en genérico que quienes estaban muriendo con Jesús le estaban insultando. Bueno, Lucas es más exacto, pues como es más científico, pues diferencia, ¿no? Pero claro, también es verdad que algunas de las interpretaciones que se hacen pues son un poco excesivas, y concretamente una traducción según la cual de repente el buen ladrón dice un poco más o menos que hace un reconocimiento de la divinidad de Jesucristo, ¿no? Cuando dice cuando estés en tu reino, bueno, pues también hay que matizar la traducción. Probablemente sería cuando llegue tu reino. Si lo que reconocía es que era el Mesías, la llegada del reino del Mesías sería un antecedente del fin de los tiempos. Y entonces lo que le está diciendo es que cuando vuelvas como Mesías, que me tengas en cuenta, ¿no? Y Jesús le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, no habla de la llegada del reino futuro, sino del paraíso. Es decir, Jesús se coloca una vez más en su sitio diciendo lo que tiene que decir. Entonces, cuidado con las traducciones que a veces nos hacen pensar que un ladrón que era judío estaba reconociendo que Jesús era hijo de Dios. Eso es prácticamente imposible, ¿no? Luego, segundo aspecto, Jesús termina diciendo Elí, Elí, lama sabactani, ¿no? Que es una Eloí, tenía que haber sido, dice Elí, Elí, porque está utilizando el arameo y no el hebreo. Esto hace que los soldados que podían conocer más bien o el hebreo o el arameo no se terminan de entender y dicen, está llamando a Elías, ¿no? Elías tenía que ser un antecedente de la llegada del Mesías, por tanto, pues dicen, bueno, pues a ver qué ocurre, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que después de la última frase o la penúltima frase de Jesús, pues que es el Dios mío, ¿por qué no has abandonado?, que también ha originado una cantidad de discusiones desde el punto de vista teológico. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Pues estaba rezando, porque eso es parte de un salmo, ¿eh? Y entonces, los salmos eran las oraciones que tenían los judíos en el tiempo de Jesús. Entonces, hay un salmo que empieza pues un poco desesperado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando se cita en un texto las primeras palabras,
lo que se está diciendo es que se reza todo. Si yo digo, vamos a rezar un Ave María son las dos primeras palabras de una oración, que es mucho más larga, ¿no? Entonces, cuando el evangelista dice que Jesús dijo Elí, Elí, lama sabactani, lo que está diciendo es que rezó el salmo, que es un salmo del siervo que se ve aparentemente abandonado de Dios, pero termina positivamente, termina diciendo que Dios le ha glorificado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues no es una desesperación de Jesús, como se ha dicho muchas veces, sino un texto que termina de forma positiva. Y entonces llega un soldado y coge una de las, probablemente una de las cantimploras que eran reglamentarias, donde se tenía vinagre, y pues moja una esponja. La esponja era el tapón que se utilizaba en la cantimplora reglamentaria, lo coloca en una caña y se lo dan a beber. El cuerpo de Jesús no estaba muy alto, probablemente estaría a 25 a 50 centímetros el clavo del suelo. O sea, no se necesita tener una altura enorme y además haciendo una cruz muy alta se necesita muchísimo más esfuerzo para producir, pues subir al río, bajar al río, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se le daba a beber a Jesús es la posca, que es una bebida que, repito, tenían los soldados romanos y que estaba hecha a base de vinagre. El evangelista dice que se le dio vinagre y hiel, es decir, algo aparentemente desagradable. Pero es curioso decir que hay testimonios documentados de personas a las que al darles a beber aceleraban la muerte. Por tanto, dijéramos que cuando el soldado dice, veremos a ver si viene Elías a salvarlo, y le da de beber, lo que está queriendo es acabar cuanto antes. Y Jesús estaba tan perjudicado, estaba tan herido, que es normal que muriera rápidamente. Entonces, la muerte de Jesús se produce en el momento inmediatamente posterior a la bebida, y cuando Jesús dice la frase que cierra el rito pascual. Es decir, todo está consumado. Entonces, es curioso porque los cristianos, los católicos ahora, pero los cristianos históricamente siempre han vinculado la última cena al sacrificio de la cruz, porque lo que hace Jesús es decir que esa institución de la Eucaristía no es más que un adelantamiento, dijéramos, de lo que va a ocurrir físicamente, que es la muerte de cruz y el sacrificio de él en la cruz. Por eso durante toda la Pascua, o sea, desde que se celebra la Pascua hasta que se produce la muerte de Jesús, estamos en un mismo acto. Por eso no se puede separar la última cena o la Eucaristía de la muerte de Cristo, y por eso siempre se ha entendido que era el sacrificio de la cruz lo que se está viendo cuando se asiste a una Eucaristía, aunque no se vea con los ojos. Muere Jesús, y entonces tendrían que haberle roto las piernas. La forma de romper las piernas, o el motivo de romper las piernas, era porque el reo entonces quedaba colgando de los brazos, y al quedar bloqueada la caja torácica, el problema era que dejaba de poder respirar, porque no podía soltar el aire, es decir, podía inspirar pero no expirar. Y efectivamente no le rompen las piernas, porque ya estaba en una postura, una vez muerto, ya está en la postura de que el cuerpo está colgando, y aunque le rompan las piernas no va a colgar más. Por eso lo que hacen es que le dan una lanzada en el costado. En la Sábana Santa, por ejemplo, se ve que hay una herida que tiene exactamente el tamaño de una lanza romana del tiempo de Jesús. Se produce la muerte y entonces hay que enterrarlo. Pero para enterrarlo hay que solicitar el cuerpo. ¿Y el cuerpo cuándo se solicita? Pues se solicita jugándose un poco la amistad de los romanos. Lo hace José de Arimatea. José de Arimatea, que era un miembro importante de Sanedrín, una persona rica como Nicodemo, que aparecerá después, y lo que hace es que se atreve a pedirle a Pilato el cuerpo. Pilato le llama la atención que haya muerto tan rápido, a los otros no, porque efectivamente era la única persona que estaba herida de una forma brutal a consecuencia de la flagelación, y la muerte se tenía que producir pues mucho más rápida que cuando se trataba de un crucificado que estaba atado o que efectivamente no tenía heridas visibles en el cuerpo. Bueno, entonces, un tema interesante. ¿Qué día se produce esto? Porque tenemos un texto del Nuevo Testamento que nos dice que los sumos sacerdotes fueron a hablar con Pilato y a solicitar que colocara una guardia delante del sepulcro. Y curiosamente, esto está mal traducido una vez más, y se lee en el texto griego que fue el día posterior al de la preparación. Pero claro, el día posterior al de la preparación sería el día de Pascua. El día de Pascua es imposible, se quedaba uno impuro si iba a hablar con los romanos. Entonces no es posible que los sumos sacerdotes o los sacerdotes fueran a pedir a Pilato esto en un día semejante.
Pilato contesta: ahí tenéis la guardia, dicen según el texto oficial. Pero en realidad, si leemos el texto griego, lo que dice es habetis guardia. Bueno, eso sería la versión latina, pero en griego dice lo mismo. Tenéis guardia, es decir, vosotros tenéis guardia. Pilato, que estaría ligeramente enfadado porque le habían obligado a cometer una injusticia que él sabía que lo era, pues lo que hace es decirles: bueno, pues igual que lo detuvisteis, pues ahí tenéis guardia, poned vosotros a vuestros guardias. Esto es coherente porque, evidentemente, cuando vemos que se ha producido la resurrección de Cristo y se dice en el Evangelio que los sacerdotes le dijeron: nosotros diríamos a vuestros jefes que os dormisteis y tal. Claro, esto si fuera guardia romana, a estos se les cae el pelo, porque evidentemente un soldado que durante una guardia se duerme no es un inocente, sino todo lo contrario. Ahora, si se trata de la guardia del templo, los que mandaban a los sacerdotes dicen: nosotros diremos a vuestros jefes, que claro, son nuestros subordinados, que os habéis dormido y que no pasa nada. Bueno, eso sería posible y sería explicable que fuera una guardia romana, no romana, sino judía. Por otra parte, la muerte de Cristo, que está precedida de entregar a su madre al discípulo amado, a San Juan, pues nos deja clarísimo que Jesús no tenía hermanos, porque si no, el criterio normal dentro de los judíos sería que su madre quedaría al cargo del hermano siguiente. Está claro que no tenía hermanos porque Jesús utiliza a un amigo para dejar a su madre. Entonces, esto es una cosa que refuerza lo que dice también la tradición. Bien, ¿y por qué en el día siguiente al de la preparación no podían ir los sacerdotes? Pero ¿y entonces qué dice el Evangelio? Bueno, pues ahí tenemos también un problema de traducción. En el griego se dice el día siguiente, pero la partícula que parece que se utiliza en la gramática hebrea sería, o aramea, sería al final del día. Es decir, eso no tiene una sola palabra y entonces se ha traducido literalmente al griego de una forma que crea una contradicción que no es necesaria. Bueno, José de Arimatea y Nicodemo son los dos personajes que se dedican al entierro de Jesús. Son gente importante, aunque conocemos su trayectoria histórica previa y posterior, pues la verdad es que ellos se jugaron su prestigio consiguiendo que se produjera el entierro. Son gente que son generosos porque evidentemente pues ponen en riesgo su propia credibilidad, su propia prestigio tanto para los romanos como para los judíos. Y ya digo, esa generosidad supone que, por ejemplo, Nicodemo llega con unas 100 libras, que son 20 kilos de ungüentos, nada menos, que eran carísimos. Y terminamos haciendo referencia, aunque sean un minuto, de quiénes son los que intervienen en el entierro de Jesús. Bueno, realmente solo conocían dónde habían puesto a Jesús las mujeres. El testimonio de las mujeres era inválido para los judíos, es decir, las mujeres no podían testificar en juicio, pero Jesús utiliza, o sea, Dios utiliza a las mujeres para dar la noticia de la resurrección de Cristo. Y ahí hay diversas versiones sobre lo que ocurrió. Se habla de ángeles, se habla de una serie de cosas, pero quiero quedarme con una sola matización que me parece muy interesante. Uno de los evangelistas dice que cuando las mujeres entran en el sepulcro, vieron, y se traduce como un ángel a la cabecera y otra a los pies de la tumba, ¿no? de la losa. Bueno, en realidad, si leemos literalmente lo que se dice en griego, no dice que sean ángeles, dice hombres blancos, pálidos. Cuando se dice esto, no se está diciendo vestidos de blanco, que es la expresión que se utiliza en los evangelios para decir que eran ángeles. Pues no se habla de alas, lógicamente, no, en ningún caso. Entonces dice dos hombres blancos, pálidos, y eso coincide con lo que dice, me parece que San Mateo, que dice que los soldados quedaron como muertos cuando se movió la roca, ¿no? Bueno, pues dice dos guardias, que es una forma de hablar se habla del ángel de la guardia, de la guarda. Hay una expresión que podría significar ángeles, pero literalmente significa guardias. Es decir, cuando las mujeres entran en el sepulcro ven dos guardias pálidos, como muertos, uno sentado a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles aparecen fuera y se citan en otro de los textos. Pero bueno, una vez más, tenemos que ver que si traducimos literalmente, pero teniendo un conocimiento de lo que hay detrás del texto griego, nos estamos encontrando con que todas esas supuestas sofisticaciones o mitos que algunos ven en los evangelios se deshacen, ¿no? Es decir, que
el estudio profundo de los evangelios no nos aleja de la historicidad, sino todo lo contrario, nos da una prueba evidente de que todo lo que se cuenta allí fue real.